para entregar la conferencia número 47, el yo de la brujería. Esta conferencia vamos a hablar del tantrismo, la magia sexual, para poder diferenciar lo que es la magia blanca y la magia negra. Bueno, el yo de la brujería es un yo. Podemos darnos cuenta que existe el yo de la ira, el yo de la tiranía, el yo de la manipulación, el yo del alcohol, de las drogas, etcétera. De la misma manera, cuando hablamos del yo de la brujería, es un defecto psicológico muy específico. ¿Sí? Y que todo yo es destructor. ¿Sí? Entonces vamos a ver hasta dónde puede conducir este defecto psicológico y podamos comprender cómo se manifiesta, la forma en que se manifiesta este defecto a nivel social, ¿sí? A nivel global, los daños que produce al cuerpo físico, a las personas, y también vamos a ver cómo nos desconecta de la conciencia, ¿sí? Cómo este defecto psicológico aniquila todas las posibilidades del despertar de la conciencia, cómo nos daña a nivel espiritual. Cualquier inquietud que lleguen a tener sobre este tema, pues nos pueden... no, este tema con mucho gusto. Para hablar de la brujería, debemos comprender cómo la persona puede activarse el defecto, cómo se le puede manifestar. Y aquí tenemos más o menos 5 entradas por donde se manifiesta este defecto. O simplemente este defecto se alimenta por la curiosidad, por la envidia, codicia, venganza, y se activa por la recurrencia. Por ejemplo, la curiosidad es cuando una persona simplemente asiste a un consultorio para que le lean las cartas, para que le adivinen el futuro, para que le den un consejo. Simplemente tiene la curiosidad de saber algo y por eso busca un adivino. Tenemos envidia. La envidia es una fuerza muy grande que se alimenta por la competencia, ¿sí? Por simplemente querer resaltar a nivel social, económico. Podemos ver que muchas personas quieren mejorar su negocio, quieren tener más dinero y por esa razón acuden a que les hagan un trabajo, podemos decir, un trabajo de magia, donde ese trabajo de magia es para que les dé suerte. Que hoy en día las personas buscan suerte, buscan amor, buscan la salud. En muchos casos las personas les da mucha envidia que otras personas tienen dinero, salud, pareja, y por el simple hecho de que se viven comparando, porque la comparación es una entrada muy fuerte para la brujería, acuden a estos temas de magia, que es magia negra, para conseguir lo que ellos quieren a toda costa. Simplemente para poderle quitar la pareja a otra persona, acuden a un trabajo de brujería o dañar, simplemente dañar a esa persona que les cae súper mal o que no la soportan, etc. Porque la envidia se manifiesta en muchos aspectos y es como el resorte secreto de toda acción y palabra. O sea que cuando uno estudia esta fuerza
La tenemos que ver en muchos aspectos, nuestras acciones, palabras. Que cuántas personas terminan matando a otros por celos y por envidia. La cuestión del dinero, la codicia. La codicia o simplemente tener lo que otros tienen, también conduce a la brujería. En aquellos que, por ejemplo, de pronto van a que les adivinen que el número del chance, cosas que vemos en el mundo, que la gente se quiere ganar el baloto o cosas de estas. Y, y muchos negocios, de hecho, las personas quieren ganarse un montón de dinero en cuestiones muy ilícitas, que hacían muchos trabajos antiguos líderes o cosas así que muy ocultamente quieren ganar grandes cantidades de dinero y volverse millonarios. Porque el poder lo puede producir el dinero. Entonces se busca el poder a través de la codicia. Tenemos la venganza, que la venganza es una fuerza de desquitarse. ¿Sí? Simplemente herir a una persona que nos hizo un daño. Entonces, si nosotros no sabemos perdonar, porque los defectos psicológicos no pueden perdonar, esos defectos alimentan el odio, el resentimiento hacia otra persona, y ese odio o resentimiento lo va a llevar a la venganza. Y se puede vengar de muchas formas, porque tenemos venganzas que van desde una palabra, una mirada de desprecio. El hecho de que haya mirada de desprecio, eso es una venganza sutil, que las personas no entienden, que alimenta la brujería, la magia negra. La venganza de no volverle a hablar a una persona, dice, no le volveré a hablar nunca más. Por lo que me hizo, pues no perdona. La venganza de ir a quitarle lo que esa persona tiene. Y también lo vemos en trabajos de magia negra para matar a otra persona. En muchos casos la venganza pues, es donde hacen brujería para que otra persona muera o pierda la salud, se enfermen. Esos trabajos muchas personas los han podido evidenciar en algunos lugares que ahorita vamos a mencionar en esta conferencia, porque existen lugares muy específicos que los brujos y las brujas utilizan para hacer todos estos trabajos y dañar a otras personas. Utilizan elementales, utilizan objetos. Y son muchas cosas que están ahí y que las personas no lo notan. Las personas comunes y no lo notan. Necesitamos despertar la conciencia, los detalles de la brujería, que está íntimamente relacionado con todas las cosas que acabé de mencionar. Entonces aquí vemos la recurrencia. La recurrencia se puede dar por todas estas fuerzas que acabé de mencionar y sobre todo por la venganza. ¿Sí? La venganza es una de las recurrencias más fuertes. El odio. Y cuando ya se da esa recurrencia, viene la activación de este yo y comienza a cobrarle a muchas personas situaciones del pasado, porque algo que sí tiene el yo de la brujería es que le gusta cobrar lo que otras personas deben y bueno, nos conduce al karma, que es lo que aquí vamos a ver al final de la conferencia, todos los karmas que produce el yo de la brujería. Este defecto está íntimamente relacionado con la magia sexual, porque aquí vamos a hablar del sexo. Ya hemos dicho en anteriores conferencias que el sexo se puede utilizar para bien o se puede utilizar para mal.
Y con esto abrimos. ¿Sí? ¿Quieren de pronto hablar? Bueno, con eso abrimos ya esta conferencia para ver qué es el tantrismo. El tantrismo se puede dividir en tres clases: tantrismo blanco, tantrismo gris y tantrismo. Este defecto psicológico fue creado con el sexo, al igual que todos los defectos fueron creados con la pérdida de la energía sexual, con la fornicación. Entonces debemos comprender que, por eso aquí hablamos exclusivamente del sexo, porque tenemos que ver que todo lo que el defecto hace fue alimentado con el sexo. Entonces, bueno, tenemos en el tantrismo blanco a los magos blancos. Aquí vamos a hablar de la magia. Los magos blancos se dedican al tantrismo blanco y se dedican a ayudar a la humanidad. Porque vamos a hablar también de los magos negros. Los magos negros se dedican al tantrismo negro y a dañar a la humanidad. Por lo tanto, este defecto daña totalmente todo. Y podemos decir que todo lo que daña el cuerpo y todo lo que daña a la población es magia negra. O sea, todos los magos negros son destructivos. Y ellos tienen unos intereses muy personales, que básicamente el primer interés de ellos es pues dividir a la población, porque debemos comprender que el ego nos dividió por familias, nos dividió por naciones, por países. Ustedes ven las banderas, estas banderas es una división, nos dividió por partidos, por grupos, por religiones, en donde las personas pelean y discuten por sus propias ideas, y todo aquel que no le haga caso al mago negro, entonces simplemente él lo verá como su enemigo, porque eso es lo que vemos a nivel social, que vamos a comprender la magia en el mundo entero, la magia negra, para nosotros tener un punto de referencia de cómo se desenvuelve, pero principalmente poder nosotros identificar este defecto dentro de nosotros, ¿sí? Pero principalmente, como les dije, la división de la humanidad, la división de una raza humana que se encuentra unos contra todos y todos contra todos, como decía algún sabio, que estamos en una época donde la guerra se aumenta y donde ya no vivimos como hermanos, porque no vivimos como hermanos, sino que lo que es más primordial es la competencia, resaltar o pasar simplemente por encima de otros con tal de cumplir intereses personales, porque los intereses personales son legítima magia negra. Cuando una raza humana queda dividida por todas estas cosas que vemos, simplemente se destruye. Por eso vemos que ya muchas personas en otros países van a la guerra, simplemente porque les colocaron ideas fijas, les colocaron creencias, y se van a combatir a otros eh, que ni siquiera los conocen, simplemente porque alguien le dijo, vaya, pelee con fulano que es de otro país, y simplemente van a la guerra porque otro fulano, otra persona se lo indicó o lo manipuló para que hiciera eso. Eso está pasando. Entonces vamos a ver que el tantrismo blanco nos interesa comprender lo que está relacionado con los magos blancos. Logran castidad. Como logran castidad, como logran la castidad, ellos jamás fornican, o sea, jamás botan
y su energía sexual por ningún medio, y buscan realmente la castidad. ¿Mm? Buscan y enseñan esa castidad. El tantrismo gris es la fornicación con goce animal. En el tantrismo gris solamente se busca placer, podemos decir que alimentar el instinto. En el tantrismo negro existe la fornicación con ritos mágicos. O sea, vamos a diferenciar que el tantrismo blanco, como se logra castidad, se despierta el kundalini. Entonces aquí tenemos kundalini. Y en el tantrismo negro se encuentra kundartiguador. El mago blanco trabaja en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Practica esos 3 factores y los enseña. Completamente puros. Lo que significa que ellos eliminan los defectos psicológicos, se dedican a eliminar sus defectos y enseñan a eliminar los defectos psicológicos. Que cada persona comience a buscar la guía interior. Esa guía interior es la conciencia. Porque la única manera para que una persona elimine los defectos es cuando busca la conciencia y no crea dependencia. Es que los magos blancos no buscan seguidores, no crean dependencia de nadie. Simplemente les dicen, bueno, aquí están los 3 factores, se les entrega las conferencias y ya, que cada persona busque a su propio ser. A diferencia de los magos negros, ellos no eliminan los defectos. No eliminan los defectos, podrían vivir de apariencias, porque aquí en la magia negra está la personalidad también. Entonces la personalidad es simplemente una apariencia donde ellos se muestran como buenas personas, pero están reprimiendo los defectos. O sea, porque con esa personalidad reprimen. Es importante esta parte de la conferencia, reprimen el ego, que esto es lo que hacen muchas escuelas. Escuelas espiritualistas. Porque aunque se puede tener la información, muchas personas pueden tener la información de que hay que eliminar el ego, pero ya esta fuerza del mago negro no permite la eliminación del ego, sino que simplemente lo esconde, lo reprime y más adelante ese defecto sale. Y saldrá con muchísima más fuerza. Podría reprimir la lujuria, podría reprimir la ira, pero tarde que temprano saldrá y se alimentará muchísimo más. Es muy peligroso reprimir el ego, porque la persona no aguantará mucho tiempo
aparentando lo que no es, no aguantará. Y un día cualquiera, pues estos defectos saldrán y comenzarán a alimentarse. O sea que la magia negra como tal simplemente se dedican a aparentar que son buenos y con todos los defectos vivos. Toda la legión viva. Ellos enseñan a fornicar, ¿sí? Ellos derraman la energía sexual, porque aquí hablamos de que fornicación es la eyaculación y el orgasmo, ¿sí? Y como viven haciendo eso, eso es lo que terminan enseñando. Le enseñan a las personas que pueden tener muchas parejas, ¿sí? Aquí vemos que son personas que dan consejos, ¿sí? En el campo, por ejemplo, de las parejas, el mago blanco trabaja con una sola pareja, ¿sí? Él logra la fidelidad. Aquí ya va logrando castidad y fidelidad. Porque bien sabemos que si no hay fidelidad, no se pueden crear esos cuerpos existenciales de ser. Pero en los magos negros, ellos realmente promueven el adulterio, ¿sí? Y como buscan seguidores, una de las formas para ellos tener seguidores es a través de la fuerza del adulterio. En el campo de la lujuria, ellos pueden dar muchos consejos donde se puede tener varias parejas o simplemente la persona que le guste, con esa persona se puede meter. ¿Mm? Debemos comprender que los consejos tanto a nivel de pareja o a nivel económico, a nivel de salud o cualquier cosa que nos estén por ahí diciendo, eso hace parte de la magia negra, porque cada uno de nosotros, si vamos a despertar la conciencia, lo ideal es que nuestra propia conciencia nos muestre todo y nos va a mostrar tanto en la meditación como en los sueños. Y de esa manera, pues uno no necesita, es que no necesitamos estar preguntándole a las personas nuestra situación, porque los magos blancos simplemente le preguntan a su ser todo lo que tienen que hacer. ¿No? Los magos blancos no necesitan pedirle consejos a nadie y tampoco le dan consejos a ninguna persona, porque si vamos a estar en el camino del despertar de la conciencia, debemos comprender que dando consejos podemos conducir a las personas a tomar decisiones equivocadas, porque nosotros no somos el ser de esa persona. O sea, querer como desplazar el ser de las personas es pura magia negra. ¿Sí? Vamos a suplantar la conciencia de aquellos que aspiran a estos estudios, entonces ya nos estamos convirtiendo en magos negros. Ya cuando una persona de pronto nos pregunta algo, pues simplemente le decimos, pues dígale, pregúntele a su ser y ya. Entonces, bueno, aquí el mago blanco trabaja, porque podemos decir que realmente comienza a trabajar para despertar el amor. ¿Mm? Para nosotros algún día conocer el amor, necesitamos trabajar para eso. Por lo tanto, los magos blancos no ponen a las personas a pelear, ¿sí? Ellos no alimentan el odio en las personas, no les alimentan esto. Enseñan y promueven lo que es el perdón, ¿sí? El perdón, a no guardar resentimiento. Pero el mago negro, o sea, viendo aquí el mago negro, alimentan el odio.
alimentan el odio y también comienzan a trabajar, pero para que las personas se odien entre ellos, o sea, comienzan a dividir a las personas y las colocan en situaciones de violencia, de peleas. O sea, los magos negros tienen esa capacidad de simplemente hacer que las personas se vuelvan enemigas, ¿sí? Entre ellos se van a ver como enemigos simplemente porque los magos negros emiten consejos, ¿sí? Emiten teorías y conceptos. Entonces aquí tenemos los conceptos, las teorías, cualquier idea que un mago negro comience a implantar, porque ellos tienen la capacidad como de implantar ideas, podemos decir que en la mente de las personas, para que las personas hagan lo que él quiere. ¿Sí? Y comienza la manipulación, porque cuando vemos cómo los magos negros trabajan para que una sociedad se desprecie, lleguen al odio, ellos trabajan a través de la manipulación y manipulan la mente. Bueno, entonces aquí pues los magos blancos no les interesa, manipular a las personas. ¿Sí? Ellos simplemente viven para el servicio desinteresado y tampoco se meten en la vida de las personas. ¿Sí? Porque algo que los magos blancos están haciendo su propio trabajo, porque debemos comprender que es que el trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia es el morir. Para muerte psicológica se requiere bastante tiempo porque hay que reflexionar, meditar. Ellos se dedican al nacer. Entonces los magos blancos necesitan practicar la alquimia, o sea, alquimia, suprasexo, tantrismo blanco. Y se dedican al sacrificio por la humanidad muy consciente. Por lo tanto, ellos no tienen tiempo para estar pendiente de lo que hacen otras personas, para estar vigilando grupos o estar vigilando lo que hacen los integrantes de otros lugares. Entonces los magos blancos simplemente les interesa el servicio y el sacrificio por la humanidad es totalmente gratis. O sea, todos los conocimientos del mago blanco, que vamos a ver la calidad, ¿sí? La calidad del conocimiento, la vamos a poder entender es por el tema también del dinero. Porque la magia blanca no le interesa el dinero, ¿sí? Le interesa es ayudar a los demás. Pero dentro de la magia negra aparecen unos intereses que están relacionados con la plata, también el placer y el prestigio, que es la búsqueda de fama, que tenemos el poder y la fama. Entonces los magos negros, como aquí vimos que manipulan las mentes de las personas, dentro de esa manipulación la hacen es porque tienen intereses personales. Hay intereses relacionados con el dinero, que lo vemos muchísimo en las escuelas materialistas, en las escuelas pseudoespiritualistas, las religiones. Ellos manipulan a las personas y les comienzan a generar como una dependencia, ¿sí? Una dependencia hacia ellos y van a pedir diezmos, van a pedir donaciones, van a pedir contribuciones, que donaciones amorosas.
Ellos pueden hablar muchísimo de conciencia o de amor, pero detrás de eso, si ya están pidiendo dinero, entonces ahí ya tenemos magia negra porque se quieren es lucrar, lucrar con las demás personas. Podría buscar prestigio, ahí tenemos líderes, tenemos personas que simplemente quieren mandar, ¿no? Mandar en un lugar y necesitan manipular a las personas para ellos poder tener un liderazgo, ¿no? Y todas las personas terminan haciendo lo que hace el líder de ese grupo. Y como estamos hablando de plata, placer, prestigio, ellos seleccionan a sus integrantes, se interesan en personas que tengan dinero, ¿no? Que les pueda dar un beneficio. Y ya los conocimientos de los magos negros son los conocimientos que confunden a las personas, las llevan a unas confusiones muy tremendas, porque les van a enseñar muchas cosas que vamos a ver aquí. Todos los conocimientos de los magos negros, absolutamente todos, ellos cobran por eso. O sea, debemos ver que le colocaron dinero a lo que pueden decir que es espiritual. ¿Sí? Hicieron de la divinidad un gran negocio. Bueno, hasta aquí de pronto tienen alguna inquietud. Si alguna persona tiene alguna inquietud, pues con mucho gusto. Entonces aquí les voy a colocar grande para que no se les olvide que cuando una persona está buscando tener prestigio y fama, no importa en qué campo, porque hay muchos campos, necesita seguidores, ¿sí? Entonces, ante todo, buscan seguidores. O sea, los magos negros se identifican es porque buscan seguidores. Y si una persona no los sigue a ellos, si llegan unas personas y no se interesan por los conocimientos de los magos negros, ellos simplemente los pueden ver con desprecio o simplemente los pueden discriminar, porque suele pasar que aquellos que tienen ideas tan fuertes en muchos campos terminan discutiendo con aquellos que no están de acuerdo. Y aquí vemos el fanatismo. ¿Sí? El fanatismo es esa tendencia, primero, a buscar seguidores y segundo, a discutir y a pelear con todos aquellos que no le hacen caso, ¿sí? Porque si el fanático quiere que todo el mundo lo siga, que todo el mundo esté de acuerdo con él, y aquellos que no lo hacen, pues terminan atacando. Entonces vamos viendo que los magos negros atacan. Esa palabra de que atacan es importante porque pueden atacar de muchas formas, verbal, física. Cuando quieren atacar a una persona van a comenzar a buscar aliados, porque eso lo vemos incluso en el tema de los líderes políticos, cuando ellos quieren atacar a una persona, tendrán sus aliados y a esos aliados los van a manipular, les van a colocar ideas fijas para colocarlos en contra de otros. Entonces, cuando de hecho los magos blancos están haciendo su trabajo, muchas veces son atacados. ¿Sí? Los magos blancos, la mayoría los van a atacar, pero ¿quiénes atacan? Los magos negros, porque los magos negros, en todas las épocas, en todas las historias que conocemos, estos magos negros siempre atacaron a los iniciados. ¿Sí? Ahí tenemos
muchos iniciados que dejaron fabulosos libros, y en esos libros ellos narran historias donde, como los magos negros, por ejemplo, de la parte de la sexualidad, porque están los del infrasexo, ellos cómo comenzaron a inventar como el tema de la pornografía, y eso lo hicieron para atacar a los iniciados que estaban enseñando la castidad y la alquimia. Porque vamos a ver que los magos negros están en muchos aspectos y sobre todo en el tema de la sexualidad. El tema del sexo es fundamental para una sociedad y ellos solamente les interesa fornicar. Y si solamente están fornicando, ellos podrían estar simplemente atacando los conocimientos que no entran en sus programas educativos o programas de educación sexual que tienen ya desde la infancia. Por eso es importante reflexionar que el tema de la magia blanca, el tema de la magia blanca y la enseñanza de los tres factores de la revolución de la conciencia, ante todo, respeta el libre albedrío de las personas. Porque los magos blancos siempre han enseñado la alquimia, pero jamás obligan a las personas, porque no se puede obligar. Si se obliga a una persona a que tiene que aceptar esto, ya es magia negra. Entonces, podemos colocar aquí, el mago blanco respeta el libre albedrío. Respetar el libre albedrío de las personas es no dar consejos, es no meterse en la vida de las personas. Debemos comprender que cada persona está en su proceso, tiene que aprender de su propia situación, no importa en qué situación se encuentre. Pero los magos blancos jamás señalan a nadie, porque ellos comprenden que esto es una escuela, el planeta Tierra es una escuela, y cada persona está en un nivel de conciencia donde tiene que aprender de sus propios defectos o de su propia situación. Y no podemos nosotros, si pretendemos despertar la fuerza del amor, entonces no podemos obligar a las personas a que acepten esto o que simplemente se salgan de sus parámetros, porque complicadísimo uno hablar, por ejemplo, con aquellos que son ahorita líderes o seguidores de muchas escuelas pseudoesotéricas, porque dentro de esas escuelas pseudoesotéricas prevalece la plata, el placer y el prestigio, y ellos están muy cómodos ahí. Los seguidores de estas escuelas viven muy bien en su comodidad. Entonces nosotros no podemos así como obligar a una persona que se salga de ahí, así porque sí, porque necesita primero reflexionar cómo es que se alimenta las entidades, el ego, porque el ego son entidades, y esas entidades se alimentan exclusivamente de lo que estamos viendo aquí. La personalidad, el dinero, los placeres. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que enseñan los magos negros, porque ellos tienen unos conocimientos que son de la mente. Los magos negros son intelectuales. Y como son intelectuales, esos conocimientos son de la mente. Entonces les pueden enseñar, por ejemplo, a despertar los poderes de la mente. Aquí tenemos
dentro de los poderes de la mente, parapsicología, porque también ellos hablan de la clarividencia, hablan de la adivinación. Bueno, en esta parte de la conferencia tenemos que ver que los ligues que se dan por la parte de la brujería, específicamente por la búsqueda de los poderes, porque es algo que tiene fascinado y hipnotizada a la población, de querer desarrollar rápidamente la clarividencia, ¿sí? La clarividencia, y para eso ellos pueden enseñar muchas técnicas acá de escuelas pseudoesotéricas. Pseudo significa falso. Y la persona podría durar ahí un pocotón de años, porque puede durar años, haciendo técnicas incluso de vocalización, ¿sí? Porque está la mantralización. La mantralización o la vocalización, cuando una persona la utiliza para despertar poderes, va a despertar poderes, pero de la mente. O sea, los poderes también del órgano cundartiguador. Porque ellos ponen en actividad esa cola satánica que cualquier persona se puede desdoblar en un sueño, y en el astral ustedes se van a dar cuenta que allá aparece la cola. Entonces lo que están haciendo con todas estas técnicas es poner en actividad ese órgano cundartiguador, y muchos no se dan cuenta, porque como los están engañando, los magos negros engañan a las personas. Les pueden decir que despierten poderes, pero no les explican muy bien qué clase de poderes son, ¿sí? Porque no les van a decir la verdad. También hay muchas escuelas que quieren despertar poderes con brebajes. Los brebajes pueden ser el yagé, o pueden ser muchos brebajes que ya han pasado digamos que ha pasado en tradiciones, pero que los cogieron fueron los magos negros, y les venden a la población una cantidad de cosas diciéndoles que con eso van a despertar la conciencia. O sea, el gran engaño es pensar que una persona va a despertar la conciencia con un brebaje que hace a alguien que es un desconocido, una persona que no conocemos, que no sabemos qué es lo que hace, pero las personas terminan confiando en estos personajes porque hablan bonito, porque manejan grandes cantidades de seguidores, y eso es lo que hace que las personas se queden allá. Nosotros no nos interesan los poderes, porque los poderes van llegando a la medida que la persona, digamos que cuando hablamos de poderes blancos, podemos decir que eso es del ser. ¿Sí? Nosotros no debemos como codiciar, porque acá les coloqué arriba la codicia, ¿sí? La codicia de los poderes podría voltear, como se dice, la fuerza de aquellos buscadores, les puede voltear la fuerza y convertirlos en un tántrico negro. Y en muchos casos no se dan cuenta, porque la codicia es también querer rápidamente facultades, poderes, virtudes, porque se puede codiciar las virtudes. Los antiguos decían que muchas personas ya no codician dinero, pero codician virtudes. Como si las virtudes fueran a llegar así de la noche a la mañana, como si una persona simplemente se lavara las manos y ya tiene una virtud. Porque los magos negros les hacen creer a las personas que es fácil,
Es simplemente siéntese y haga su vocalización y su mantralización y ya va a despertar. Lo que no les dicen es que van a despertar, pero para la parte oscura. Vamos a ver que los magos blancos, para enfatizar un poco sobre los magos blancos, mire, los magos blancos saben muy bien que lo que importa es trabajar en los tres factores. Y que el ser, si le quiere mostrar algo, pues se lo va a mostrar. Porque la clarividencia del ser, la clarividencia y la intuición que viene a ser el séptimo sentido, ¿sí? Sexto y séptimo sentido del mago blanco se despierta si el ser le permite, porque es el ser el que le va abriendo los chakras, ¿sí? Cuando hablamos de chakras, el propio ser se encarga de despertar lo que tiene que despertar de acuerdo al momento, de acuerdo a la época, el conocimiento que tiene que ir entregando. Por eso, aquellos que son impacientes, la impaciencia, la ira, el orgullo, y también podemos hablar de la soberbia, simplemente conducen a la magia negra, porque las iniciaciones de la magia blanca no son para la personalidad. O sea, si no trabajamos la personalidad y la soberbia, si no se trabaja eso, no podemos despertar para la magia blanca, no es posible. Por eso es importante que si uno reflexiona que ayudar a la humanidad, sacrificio por la humanidad consciente, es entregar el conocimiento puro, no buscar ni seguidores, ni absolutamente nada de eso, sino que cada persona tenga el conocimiento y que su propio ser lo guíe. Entonces no estaríamos en estas cosas de tener agrupaciones y tener personas que se manipulan, porque la manipulación también es por las emociones. Entonces debemos comprender que la magia blanca, ¿sí? Es un trabajo personal, ¿sí? Es un trabajo que nadie puede hacer ese trabajo por nosotros. Por eso los magos blancos no se vuelven seguidores de nadie, porque ellos saben muy bien que nadie le va a poder despertar la conciencia. Lo que realmente le va a despertar la conciencia es la muerte del ego. Con la muerte del ego, lo demás es añadidura. Así lo dijo aquí un mago blanco, más o menos en el año 2000, cuando comienza el nuevo milenio. Un mago blanco dijo, dedíquense a la muerte del ego. Y después de que ya muere el ego, lo demás es añadidura y ya. O sea que lo que nos tiene que interesar es eliminar el ego. Pero estas escuelas, porque aquí vamos a colocar escuelas, que son las escuelas pseudoesotéricas, las escuelas pseudoesotéricas tienen líderes, tienen ese proceso del seguidor, ¿sí? Y del que busca seguidores. Esa es la realidad. Eso es una forma de identificar cuando ya vemos la magia negra en una escuela. Porque una escuela de la logia blanca, una escuela que trabaja para lo blanco, no tiene nada de este tipo de cosas. Y de por sí el mundo entero, o sea, ahorita vemos en la parte física, el mundo entero está plagiado, ya está totalmente lleno de conocimientos adulterados. ¿Sí? El adulterio, por ejemplo, a los textos sagrados. Una persona puede tomar un libro muy sagrado, un libro que escribe un mago blanco, lo puede coger un mago negro y simplemente lo adultera, simplemente comienza a decir lo que le conviene y lo que no le conviene no lo dice.
y de esa manera tendrá seguidores. Entonces los magos negros se mueven en ese proceso de estar comercializando, podemos decir, comercializando con libros, comercializan con la medicina, ¿no? Comercializan con el cuerpo físico, eso se vuelve ya un comercio, ¿no? Un comercio que simplemente necesita clientela, ¿sí? Como cuando ustedes ven, por ejemplo, que hay un empresario y necesita clientela. Lo que sucede es que se forma, el mago negro forma como una personalidad mística o una personalidad tántrica o una personalidad espiritualista. Esa personalidad lo va a colocar a simplemente buscar ser líder, ser dirigente, que es la palabra, ser un dirigente, y ya cuando se posesiona como un dirigente, entonces ahí vemos la cantidad de conocimientos que entrega, que va a entregar unos conocimientos, pero podemos decir que esos conocimientos ni siquiera se pueden comprobar, porque son conocimientos que confunden a las personas, donde uno puede escuchar el conocimiento de un mago negro y es algo que no se puede comprobar, que no tiene ni siquiera un basamento, algo que la persona diga, bueno, mi conciencia me podría mostrar eso. Pero es que ni siquiera tiene la capacidad un mago negro de enseñarle a las personas, bueno, esto que estoy diciendo usted lo puede comprobar, porque básicamente lo que ellos enseñan no lo puede usted comprobar. Simplemente van a decir muchas cosas intelectuales, mucha información, y se contradicen porque en un momento dado pueden decir una cosa, después cambian la versión y dicen otra cosa muy distinta. O sea, para las cuestiones de magia negra no existe algo que sea constante, algo que ustedes digan, bueno, esto que están diciendo es algo que siempre lo dicen, no. Cuando podemos estudiar estos casos de conocimientos pseudoesotéricos, uno mismo se da cuenta de que el mismo mago negro que escribe un libro hoy, ya mañana puede decir o sacar prácticas diferentes, ¿sí? Porque van a sacar prácticas para despertar poderes. ¿Por qué? Porque es que la mente siempre está como inventando teorías, inventando cosas para supuestamente llegar algún día al ser. Porque aquellos que piensan llegar al ser con la mente están equivocados. ¿Sí? Porque la mente es algo que es muy oscuro. ¿Sí? El problema de nosotros es la mente. Entonces, ¿qué hacemos alimentando la mente con todos esos conocimientos que fortalecen la ira, que fortalecen la lujuria, que vienen a fortalecer la envidia o la competencia? Entonces, nosotros necesitamos es nutrirnos de conocimientos que tengan que ver es con el amor, ¿sí? Que tengan que ver con el servicio a la humanidad, que realmente eso edifique, que realmente me sirva para poder ayudar a los demás. Pero si uno recibe un conocimiento que le está alimentando el odio, la venganza, entonces debemos darnos cuenta que una cosa es lo blanco y otra cosa es lo negro, ¿sí? Tenemos que aprender a diferenciar una cosa de la otra. Entonces, en las escuelas pseudoesotéricas, básicamente están también las meditaciones, porque pues hoy en día también muchas personas quieren meditar. Desafortunadamente, hoy por hoy, abundan muchas escuelas que enseñan meditación, pero esa meditación es contemplativa, es para tener personas hipnotizadas, ¿sí? Porque es que el hipnotismo socialmente es muy fuerte. Hagan de cuenta que si un niño coge un celular y se pone a ver videos, está hipnotizado, está fascinado. Pero en temas de espiritualidad, muchos abarcan grandes cantidades de seguidores por el tema de la meditación, porque con esto van a seducir, ¿sí? O sea que está la seducción.
Van a seducir a sus seguidores y los van a tener ahí atrapados en un hipnotismo donde crean dependencia al líder o les alimentan las emociones. Es porque ellos manipulan emociones. Manipulan emociones para que los seguidores se sientan muy cómodos ahí con los líderes y siempre los estén buscando. O sea, crean la dependencia. Por eso debemos comprender no crear dependencia. Los magos blancos no crean dependencia a aquellos que los están buscando para el conocimiento. Hay muchas formas de seducir, ¿sí? La seducción es parte de la lujuria, ¿sí? Porque utilizan demasiada lujuria para estos temas. Y como utilizan bastante lujuria, pueden seducir a través de la voz, ¿sí? A través de palabras. Entonces, cada uno debe identificar esto, debe identificar si está perteneciendo a una escuela donde lo están seduciendo, donde lo están manipulando, donde le sacan el dinero, aquí está el dinero de por medio, donde no lo dejan ser libre, porque tiene que hacer lo que los líderes digan, donde les dicen, tal persona está liderando, es el líder de este lugar. A nosotros no nos interesa ser líderes, porque la magia blanca no busca ser gobernador de nadie, porque entendemos que cada persona tiene su propio ser y su propio ser es el dirigente de la persona. Así funciona la magia blanca. Los seres despiertos se ayudan, ¿sí? Podemos decir que dentro del círculo de la logia blanca, cualquier persona lo puede experimentar en un desdoblamiento astral o cualquier experiencia que está por fuera de la mente. Cuando uno logra tener una experiencia superior, puede ser una meditación, un desdoblamiento astral, se viene a dar cuenta que los seres de la logia blanca se ayudan. Ellos no viven de competencias, ellos no se critican, no se meten chismes, no separan a las personas. ¿Sí? Los magos blancos no hacen separación, no dividen personas, no se sienten superiores a otros, no discriminan, tampoco usan la calumnia, tampoco hacen cizañas o generan conflictos. Dentro de la logia blanca no existe esto. Por eso es posible que exista ese respeto, porque dentro de la logia blanca reina el respeto, reina incluso el libre albedrío, porque cada ser tiene que hacer su trabajo que le corresponde. Pero ¿por qué en todas estas escuelas vemos tanta riña, tanta discusión? Porque son cismáticos, ¿sí? Cismáticos es como colocar chismes, colocar calumnias, mentiras, porque cuando uno estudia el yo del mago negro, el mago negro pertenece a los círculos dantescos donde está la mentira, donde está la traición, son falsificadores. Los magos negros falsifican la verdad. Nunca son capaces de decir la verdad porque no la tienen. Ellos siempre están diciendo mentiras y cogen las palabras que le convengan, todo a conveniencia de ellos. Simplemente les interesa su bienestar. No le interesa el bienestar de otros. Pero algo que sí genera bastante manipulación, porque estamos viendo aquí la manipulación, tanto en la parte mental y emocional, son los chismes y la crítica. Simplemente cuando tomamos a una persona, y si tomamos a una persona y le colocamos ideas o simplemente hablamos mal,
hablamos mal de otra persona, ahí ya tenemos la crítica y el chisme. Y estamos dividiendo porque si esa persona se cree los cuentos que se les está metiendo, se cree los cuentos, entonces se va a poner en contra de otra persona. Como la mayoría de personas no tienen la capacidad de transformar impresiones, impresiones que entran por el oído, simplemente lo que escuchan, simplemente lo aceptan como una verdad. Simplemente si vienen y les hablan mal de alguien, ni siquiera tienen la capacidad de reflexionar, sino que aceptan eso y se van a poner en contra de esa persona que fue criticada. Y de esa manera los grupos se dividen, más que todo por estas fuerzas de el chisme, la calumnia, la mentira, la crítica. Son unas fuerzas muy pesadas de la brujería. Hay que estudiar esto en el verbo, porque esto maneja el verbo y destruye totalmente el vínculo que tenemos con diferentes personas, porque hasta el propio efecto del orgullo se va a encargar de que tengamos malas relaciones, ¿sí? Malas relaciones con los compañeros o con la familia o con todas las personas que nos rodean acá. Entonces no podemos, si queremos hacer un trabajo blanco, lo importante es estudiar la manipulación. Hay que estudiar la manipulación en el verbo, en las palabras que se emiten y reflexionar si lo que uno está diciendo es verdadero. Sí, es verdadero, es útil. Entonces, bien, encontramos los magos negros en las escuelas materialistas y es importante el materialismo tan exorbitante que se ve hoy en día, donde manipulan a las personas para vivir sumergidas en tantas cosas que nos venden, pero ya cada persona debe mirar, porque aquí se mueve podemos decir que los magos negros tienen una cantidad de distracciones, ¿sí? Para que lo entiendan muy bien, porque ellos se dedican a distraer a la población. ¿Sí? Por eso un gran sabio decía, sofismas de distracción. Pero esos sofismas los encontramos tanto en la parte espiritualista, como en la parte materialista. ¿Sí? Ellos entretienen, distraen. Ahí pueden tener a la persona toda la asistencia buscando cosas que no tienen la menor importancia, cosas que son ilusorias, cosas que son pasajeras, cosas que mueren. Ahí pueden tener a toda una población, toda la asistencia, gastando su energía, tanto física, emocional y mental, detrás de cosas que al final perecerán. Porque los magos blancos saben muy bien que lo más importante es ayudar a la humanidad para que despierte la conciencia, porque la conciencia es lo único verdadero, la conciencia es lo único real. Pero los magos negros simplemente hunden, podemos decir que hunden a la población al abismo, porque ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo hacen ellos para hundir a la población al abismo? Podemos decir que hunden a toda una raza al abismo. Entonces, mientras los magos blancos están luchando para que algunas personas salgan del abismo, de la oscuridad, entonces los magos negros hacen lo contrario. Ellos hacen súper esfuerzos. Y para esos súper esfuerzos, pues los van a entretener. Van a tener muchísimos entretenimientos. Hasta esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda de poderes es un entretenimiento. En el placer, los van a entretener en el placer. ¿Cuánto placer busca la humanidad? Por ejemplo, en el tema de la pornografía, el tema de la masturbación. Ellos enseñan el infrasexo, todo lo que está relacionado con la fornicación, infrasexo. Ellos venden y promueven el consumo de drogas,
alcohol, vacunas, ¿sí? Porque las vacunas también hunden a la humanidad. Y también los anticonceptivos, porque los anticonceptivos es una forma de destruir a la humanidad también. Entonces es importante que los veamos en los dos campos, tanto en el espiritualismo como en el materialismo, y nos demos cuenta que estos magos negros que están ahí siempre buscarán atrapar a personas y siempre buscarán masas. En masas para tener control, porque los magos negros buscan el control de las demás personas, ¿sí? El control es tenerlo ahí como, como que dependa totalmente de sus cosas. ¿Cuántas personas tienen dependencia a los fármacos? Porque tenemos fármacos de toda clase. Porque ¿quiénes fueron los que inventaron los fármacos antidepresivos? ¿Mm? Entonces ahí van a tener a las personas consumiendo pastillas, los van a ligar, porque aquí vienen los ligues, ¿sí? Que ya les voy a explicar qué son los ligues. Los van a ligar incluso con estas cosas de los anticonceptivos, de las vacunas. Tenemos las transfusiones de sangre, los bancos de semen, que también hacen ligues. ¿Mm? O sea que los magos negros trabajan para tener a las personas esclavas, porque a la final de cuentas es una esclavitud estar metido en este sistema. ¿Mm? Estamos viviendo en un sistema que nos controlan, porque alguna vez estuve hablando con una persona que me decía, estamos controlados por todo. Sin embargo, pues para darse uno cuenta de esto, tendría que reflexionar cómo nos controlan. Medios de comunicación, redes sociales. Hoy en día el consumo en TikTok es una pornografía. Algún mago negro se inventó eso para tener a las personas viendo videos. Nos controlan, podemos decir que por la tecnología, el uso de los celulares. ¿Sí? Cuando una persona tiene esa dependencia del celular, por ahí nos controlan. Nos controlan por el miedo. ¿Sí? Uno de los temas principales de control a nivel mundial es el miedo. Porque ellos les dicen a las personas que se tienen que vacunar porque es una ley. Colocan leyes, colocan dictaduras, ¿sí? Son tiranos. Obligan a las personas a cumplir una cantidad de leyes que los someten. ¿Sí? Entonces, son muchas cosas que vemos la forma en que nos controlan, pero debemos comprender que hay una ley que dice que tal como es afuera es adentro. ¿Sí? Entonces debemos encontrar todas estas características, todos estos detalles dentro de nosotros. Cuando hemos sido tiranos, cuando hemos sido soberbios, cuando hemos obligado a las personas a hacer lo que nosotros digamos, porque cuando hemos señalado a los demás, cuando hemos criticado, cuántas guerras hemos generado, cuántas divisiones. Porque un solo mago negro, porque si uno lo ve, un solo mago negro podría conducir a una guerra mundial. Un solo mago negro que le comienza a colocar ideas a un grupo de personas, las lleva a la guerra. Entonces, por eso estamos viendo que se vuelve peligroso este defecto. Entonces, para que no se nos vayan olvidando las ideas, porque esto tiene tantas cosas, entonces el miedo, que les habla ahorita el miedo, es importante ver que los magos blancos no tienen miedo. Los magos blancos no tienen miedo de hablar y hablan cuando hay que hablar, pero también callan cuando hay que callar, porque ellos manejan
dimensiones superiores. Los magos blancos manejan las 7 dimensiones de la naturaleza. Si alguien comprendiera que los magos blancos tienen facultades superiores que nosotros aquí la verdad con la mente estamos totalmente encarcelados. O sea, la mente es una cárcel y esos poderes que venden los magos negros, esos poderes se acaban, porque esos poderes es algo que realmente es efímero. Pero las facultades de los magos blancos, podemos decir que son eternas, son reales. Ellos manejan la intuición. Y como tienen la intuición, podemos decir que se encuentran en la 6ª, 7ª dimensión, ¿sí? Todas las dimensiones de la naturaleza. Aquí tenemos la conferencia de las dimensiones, para que la puedan revisar y se den cuenta que van de la dimensión, son 7. Y los magos negros, como están metidos en el miedo, aquí tenemos el miedo, el miedo sumerge al mago negro o simplemente maneja el bajo astral, ¿sí? Podemos decir que lo más denso, ¿cierto? Lo más pesado es del mago negro. Porque una persona que tiene miedo no puede elevarse. O sea, podemos decir que los magos negros no pueden ir a la luz, no son parte de la luz, porque la luz es para la conciencia. Los magos negros simplemente les pertenecen las dimensiones inferiores de la naturaleza, lo que maneja muchísimas leyes, tiene muchísimas leyes, es muy denso. Bueno, y los magos blancos pues tienen sus cuerpos, ¿sí? Tenemos ahí el cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo mental. Ellos llegan a crear primero cuerpos solares y luego cuerpos de oro, ¿sí? Un verdadero mago negro. Bueno, los magos negros, ellos no tienen derecho a los cuerpos de oro. Entonces, por eso esos conocimientos no son cuerpos de oro del mago blanco. Y es importante ver esta parte de la conferencia porque ¿cuántas personas se vacunaron por miedo? No por conciencia, porque la conciencia sabe muy bien cómo funciona el cuerpo físico. Los magos negros, como ellos comercializan con la medicina, dentro de la medicina hay muchas cosas, castraciones. Tenemos las castraciones tanto de niños como de adultos, porque ya se está viendo eso, las mutilaciones a órganos sanos, las hormonizaciones, están realmente alterando la genética tanto de los animales, plantas y humanos, los cruces genéticos también entre las plantas, las frutas. Ellos simplemente destruyen la naturaleza porque ellos no respetan la ley del karma. O sea, los magos negros no respetan la ley del karma, pasan por encima de la ley del karma. Pero como dije al principio, pues cuando una persona se mete ya con estos procesos, tendrá que pagar karma. Quiera o no quiera, la ley del karma le cobrará todos los delitos contra el cuerpo, todos los delitos contra otras personas, los delitos contra el planeta, la naturaleza, la contaminación al planeta. Si una persona es culpable de que haya una guerra mundial, se lo van a cobrar. Si una persona divide un grupo, se lo van a cobrar. Si una persona divide la nación, pone a un país a pelear con otro país, se lo van a cobrar. Porque no respetan la ley del amor, porque la ley del amor es unión. Sí, podemos decir que la ley del amor es una unidad. La ley del amor es la ley del corazón tranquilo. Pero cuando estudiamos lo que es la magia negra, aquí lo que hay es discordia, porque los magos negros generan discordia. O sea, de hecho no pueden ni siquiera estar tranquilos porque necesitan estar generando problemas
sociales. Por eso es que ustedes ven tantos movimientos que se levantan hoy en día sociales, donde un movimiento se pone en contra de otro movimiento. Entonces no podemos nosotros ponernos ahí en estos movimientos que viven en luchas, porque son muchas luchas, sino que tenemos que comprender cómo se procesa la magia negra. Y cuando uno comprende este tema, comienza uno a trabajar sus detalles de la ira, del resentimiento, de la venganza, la manipulación, hipnotismo, seducción, la búsqueda de aliados, porque también un mago negro ni siquiera tiene la fuerza para defenderse solo porque necesita aliados. Esto lo vemos a nivel mundial, donde un presidente tiene un problema con otro presidente y pues no resuelve las cosas como tienen que ser, pero busca los aliados para combatir a esa persona que él piensa que es un enemigo, porque los magos negros ven enemigos afuera, ¿sí? O sea, el mago negro comienza a ver que los demás son enemigos y hasta se declara enemigo de muchos, porque debemos reflexionar que hasta los últimos estudios que han hecho los psicólogos se han dado cuenta que la ignorancia de nosotros es nuestro peor enemigo, es la ignorancia, es el ego. Pero la mente nos hace creer que los enemigos están afuera. Cuando vemos este poco de magos negros aliados, porque muchos magos negros viven en alianza, esa alianza es para ir a combatir contra otros magos negros. O sea, que entre magos negros nunca habrá paz. Y como tienen tantas ideas, ellos terminan en traición. O sea, entre ellos mismos se traicionan, entre ellos mismos se dan la espalda, ¿cierto? Se traicionan a espaldas. Por eso vemos muchos amigos o muchas amigas o muchos compinches que de un momento a otro se separan y terminan en una discordia. Y uno se pregunta, bueno, ¿y si fueron tan amigos o tan amigas, qué sucedió ahí? O sea que de todas maneras los magos negros realmente no son tan transparentes ni siquiera con los aliados, porque los van a terminar engañando, ¿sí? Los van a terminar traicionando de la misma forma, que lo hemos visto en los clanes, por ejemplo, en los clanes de aquellos que comercializaron con las drogas, ¿sí? Aquellos que hicieron alianzas para volverse millonarios con el tema de los alucinógenos, y entre ellos se terminaron matando. Aquellos que hicieron, podemos decir que se volvieron socios, ¿sí? Pero después, por alguna razón, se terminan separando o se terminan quitando la vida unos a otros. Entonces, el grado más grande de maldad o lo peor que puede traer este efecto está relacionado con los crímenes, con el asesinato. ¿Sí? Aquí se manejan también los abortos, porque ya un aborto entra en el asesinato de una criatura que comienza en gestación, y es fuerte porque los magos negros se aprovechan, podemos decir, se aprovechan de los más débiles, porque cuando un mago negro podrá dárselas de muy fuerte, pero luego aparece otro mago negro y podría acabarlo. Pero en el tema de los abortos, como son criaturas que están débiles y no se pueden defender, ellos simplemente acaban con lo más débil, ¿no? Entonces debemos comprender que la peor clase de magia negra es cuando se mete con alguien que no se puede defender, porque esto lo están diciendo los médicos en el mundo entero. Porque si tú coges un cuchillo y te enfrentas a otra persona y esa persona se puede defender, bueno, eres más o menos valiente. Pero si coges un artefacto, lo que hacen los médicos abortistas, y cogen pinzas y cogen una cantidad de succionadores, porque están utilizando los succionadores para sacar esa criatura del útero,
Entonces es una de las peores magias negras. Esto entra como un ritual, para que puedan entender que ya no es cualquier cosa, esto es un ritual de magia negra. Estamos hablando ya de bebés. Y las leyes que colocan los abortistas, aquellos que promueven el aborto, con esas leyes convencen, ¿sí? Porque van a convencer a muchas niñas y a muchas mujeres de que se pueden practicar un aborto y que no pasa nada, porque ellos no les van a decir las consecuencias. ¿Sí? Ellos simplemente dicen, hay una ley, puedes hacer el aborto y la ley te protege. Pero ¿de cuál ley ellos hablan? Pues de la misma ley profana, la misma ley que promueve la magia negra, o sea, son leyes de los magos negros. Los conceptos que hay, los conceptos que crean los magos negros son muy bien elaborados, ¿cierto? Porque ellos tienen que crear la teoría, el concepto, y luego la comienzan a comercializar a través de textos, a través de medicina. Por ejemplo, la ginecología, cuando hablamos de la ginecología, hoy en día es una medicina que se dedica a los abortos y se dedica a temas de partos, pero esos partos, como son la mayoría inducidos, ellos no se dan cuenta que los partos inducidos también entra como magia negra, porque está violando el ciclo de gestación de los bebés. Ellos hacen partos con medicamentos, los medicamentos que aceleran el proceso es totalmente negro, es oscuro. Pero pues la población se acostumbra a esto, las cesáreas innecesarias también, porque muchas cesáreas las hacen y no tienen en cuenta la salud de la madre, le dañan la columna vertebral, ellos dañan totalmente la columna, sacan el líquido cefalorraquídeo. O sea, no más hablando de una rama que es la ginecología, encontramos toda la violencia contra la mujer. Porque algo que alguna vez pude estudiar, el tema de la obstetricia, el tema de la obstetricia tiene demasiada violencia contra la mujer y fue denunciado por los mismos médicos que los obligan a hacer este tipo de violencias porque están obligados los médicos para tratar a las mujeres como si fueran una mercancía o simplemente sin ningún respeto. Todos los procesos que hacen de ginecología son rituales de magia negra, porque ahí entra la masturbación. Si una persona realmente estudiara lo que es la masturbación, comprendería muchos aspectos de la ginecología. Entonces ya ahí les dejamos nomás la información para que ustedes se den cuenta qué sujetos se han entrometido, porque de hecho los magos negros son metiches, ¿sí? Se meten en cosas que no tienen por qué entrometerse. En el campo de la medicina, cuando vemos cómo desnudan a los pacientes, ¿sí? Porque en el caso de los partos, tratan a las mujeres como se les da la gana y se meten más de lo que deberían hacer, o sea, hacen trabajos que no les corresponden. Pero pues las mujeres por miedo, porque aquí hablamos del miedo, las mujeres por miedo guardan silencio y ni siquiera son capaces de decirle al médico lo que usted está haciendo está mal. Y bueno, y también a muchos hombres también que van a estas citas médicas también los tratan como una máquina robótica donde estos médicos hacen lo que se les venga en gana, porque como sacan su tarjeta de facultad de medicina, entonces, movido por esa personalidad, simplemente tratan a la gente como se les viene en gana. Entonces vamos a ver que un médico real de la logia blanca es aquel que tiene cuerpos existenciales del ser. Que el médico blanco, que es el tántrico blanco, él cura el cuerpo físico desde otras dimensiones.
Y eso, bueno, dependiendo de la situación, porque ellos tienen que primero respetar el karma de la persona, ¿sí? Porque si el ser de esa persona permite la curación, pues lo puede lograr hacer. Pero aquí dentro de la logia negra, ellos no, los magos negros no respetan el karma y ellos tienen también curanderos, tienen sanadores, porque ellos comienzan a inventar una ciencia que supuestamente sana, pero después le regresa el karma a la persona. ¿Mm? El proceso de esto son los ligues, o sea, lo más negativo son los ligues con los magos negros. La esencia, el alma queda ligada y son ligues muy fuertes que pueden venir de un pasado. ¿Sí? Por eso aquí hablamos de la recurrencia con la magia negra, porque la recurrencia es algo que viene de un pasado. Lo más fuerte de esto es meterse en estos temas que ofrecen los magos negros, porque ellos ofrecen muchas cosas, ¿sí? Ellos ofrecen la salud, ofrecen, hablan también de la energía, pero ya van directo a otras cosas que no son blancas. Entonces los magos negros tienen sus temas, podemos ver los temas de sanaciones, curaciones, que el poder de la mente, que el poder, por ahí veía hace poco ciertos temas sobre el Reiki, pues el Reiki y muchas cosas que ellos venden, pero lo que es karma, porque muchas personas fueron engañadas en estas escuelas y no se curan de nada. Finalmente pierden su dinero y continúan con su enfermedad, porque hay que comprender que lo que uno da recibe y muchos karmas se desatan y toca pagarlos. Toca pagarlos, a menos que la persona llegue al conocimiento y haga un negocio con la ley divina, y ya la ley divina se encarga de quitar el karma, porque es la misma ley divina. Es que debemos comprender que el ego, la ira, la pereza, el orgullo, ¿sí? El ego que está dentro de nosotros es lo que produce el karma. Produce la enfermedad física y mental. La fornicación produce todas las enfermedades como cánceres, ¿sí? Pero pretender que con un pequeño brebaje o lo que hacen estos de acá que dan pastillas, simplemente esto puede paliar un síntoma, ¿sí? O simplemente le quita el síntoma por unos meses, pero la enfermedad está ahí. ¿Sí? La única forma de uno realmente pagar el karma que tiene es con la energía creadora sexual y la transmutación sexual, que ya comienza la regeneración, que ya comienza la sanación pero propia, pero ya sacando los yoes, aquí hablamos de los yoes, sacando esas entidades que están dentro de nosotros, porque una persona puede decir que ya cambió, pero muy distinto es cuando ya se enfrenta al defecto y en el astral le sacan la entidad, porque la propia ley divina sacará esa entidad. Y, y ya pagando el karma, pues ya le recuperan su salud. Entonces, aquí los magos negros crean dependencia también, dependencia en la parte de los fármacos. ¿Mm? Ellos simplemente necesitan es que la persona se tome la pastilla y simplemente va a parar síntomas. ¿Sí? Parará un síntoma, pero la enfermedad continuará. Y cuando deje el fármaco, pues esa enfermedad vendrá muchísimo más violenta. Porque en países ahorita como España, la población está muy afectada por ciertas enfermedades que le llaman autoinmunes. Y cuando uno estudia este tipo de enfermedades autoinmunes, lo único que hacen los magos negros es dar pastillas que ellos mismos fabricaron y la persona simplemente le toca vivir con efectos secundarios. ¿Sí? Los efectos secundarios son muy fuertes y ahí se quedan sin comprender la verdad, porque la verdad solamente se la puede dar la conciencia. Entonces, bueno, hasta aquí si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto, o si quieren
preguntar algo, pues con mucho gusto nos pueden escribir o si quieren opinar algo, también pueden levantar la mano. Bueno, aquí les hablé de adivinar el futuro. Adivinar el futuro, hay unos que son charlatanes, pero hay otros que más o menos sí saben. Sin embargo, si les adivinan el futuro, les adivinan el futuro, pero no les van a decir cómo cambiar el futuro o cómo cambiar el destino, porque todos los defectos tienen un destino. ¿Y de qué sirve saber que, por ejemplo, la persona se va a casar y va a tener 2 hijos o 3 hijos, o que se va a ir del país? O sea, ¿de qué sirve saber eso si no les van a decir cómo cambiar ese destino? Y de esa manera ellos no tienen todo el conocimiento, porque el conocimiento de los magos negros simplemente es reducido, es un conocimiento muy limitado, donde simplemente pueden ver los yoes que se procesan en las personas, porque ellos pueden ver ciertos yoes de acuerdo a la videncia, pueden tener una videncia que permite ver yoes, pero hasta ahí. Ya para que una persona cambie el destino necesita despertar la conciencia y hacer negocios con la ley divina. La ley divina sí le puede parar los karmas, los destinos, las recurrencias, que las recurrencias son muy fuertes en todo sentido, lujuria, ira, recurrencias con magos negros podemos tener, y simplemente la ley divina podrá saber cuántos están ahí, cuántos ligues, porque son ligues que se dieron por todas las fuerzas, ligues por la parte infrasexual. El infrasexo es algo muy denso, muy pesado, que genera una cantidad de ligues. Esos ligues se pueden ver en la parte astral, en el mundo de los sueños, en la quinta dimensión, para ser más precisos. La persona puede ir a investigar los ligues que tiene de un pasado, que están ahí esperando a ver cuándo se cumple otra recurrencia, otro evento, para alimentar la magia negra. Porque la magia negra, pues principalmente sí está relacionado con ese tantrismo que dije al principio, el tantrismo, y se alimenta muchísimo por el sexo, muchísimo. Si una persona quiere acabar con la magia negra, tiene que comenzar a valorar la energía sexual. ¿Sí? Ya valorando la energía sexual, le va a quitar ese alimento al yo de la brujería, porque él necesita, ese yo de la brujería necesita esa fornicación. Entonces, bueno, pues esto es como lo más importante de esta conferencia. ¿Listo? Entonces ya vamos a terminar la reunión. Entonces, si alguna persona pronto tiene una pregunta en el chat. Sí, ya entró. Sí, allí está, pero no hay nadie preguntando. Bueno, listo. Entonces yo creo que el tema quedó claro, que no hay. Bueno, ya para finalizar, sí, los magos negros ocultan la verdad. Sí, ellos ocultan el conocimiento o simplemente entregan a medias, ¿sí?
que no tienen la capacidad de realmente entregar el conocimiento claro y preciso. Los magos negros son aquellos que generaron la persecución a muchos seres, ¿sí? Por ejemplo, en la época de Galileo Galilei, los magos negros siempre persiguieron a aquellos que tenían un conocimiento real, ¿sí? Un conocimiento, podemos decir, del cosmos, o siempre han estado ahí, simplemente para atacar, para dañar a aquellos que sí no le tienen miedo, porque los magos blancos no le tienen miedo a la verdad. O sea, los magos blancos no le ocultan la verdad a la humanidad. Entonces debemos reflexionar que algún sabio decía que siempre la verdad saldrá a la luz, ¿sí? Aunque muchos pretenden tapar la verdad, siempre la verdad reinará, ¿sí? Porque es que la verdad es la verdad. Y cuando algo es real y verdadero, se puede investigar, se puede comprobar. Y que la verdad es el ser, es la conciencia y es el conocimiento objetivo de la conciencia. Entonces, cualquier persona que tenga un conocimiento que se pueda comprobar, simplemente lo divulga, lo informa, y ya cualquier persona, pues, a través de su conciencia lo va a captar, y si tiene la capacidad de escuchar y si tiene la capacidad de reflexionar, pues se da cuenta que el conocimiento de la conciencia es eterno, es milenario, porque es el esoterismo, ¿sí? Entonces aquí les hablé de que estos son pseudo-esotéricos, pseudo-ocultistas, podemos decir que pseudo-espiritualistas, pero los magos blancos son esoteristas. Así que ya son los que realmente son los verdaderos esoteristas blancos que despiertan el Kundalini de forma ascendente. Y se termina fundiendo con el ser, ¿sí? Ya para comprender que el mago blanco busca ya la unión con su propia divinidad, ¿sí? Logra la autorrealización con el único propósito de seguir ayudando, con el único propósito de seguir haciendo sacrificio por la humanidad. Y despiertan el amor porque muchos seres todavía están. Ellos, a pesar de que no tengan cuerpo físico, estarán en otras dimensiones, ¿sí? O sea que los magos blancos nunca se van, ellos siempre están ahí orientando a la humanidad en los planos superiores de conciencia. Pero los magos negros, pues ellos hunden a la humanidad al abismo, al infierno. Y para que nunca se les olvide, los magos negros alimentan el odio. O sea, ellos siempre van a odiar. Ellos no conocen el amor. Alimentan el odio, la separatividad, la división. El punto es la maldad, ¿sí? Porque entre más maldad le hacen a la humanidad, muchísima maldad, pues más poder tiene, pero ese poder es totalmente negro. Y perderá esos poderes, como les dije ahorita al principio. Si se buscan poderes oscuros, se pierde. Entonces, esos son los detalles de los magos negros que debemos mirar. De hecho, hay una frase que dice que aquellos que se exaltan, ¿sí? Aquellos que se exaltan serán humillados, y aquellos que se humillan serán exaltados, ¿sí? Para que comprendamos que la exaltación y la búsqueda de prestigio, de fama, algún día, pues, la persona perderá también eso, porque terminarán en unas condiciones donde lo humillarán, donde los karmas de la brujería, entre muchos, locura mental, sí, la brujería genera enfermedades mentales, esquizofrenia, también los karmas de pobreza, ¿sí? Si lograron tener un dinero, lo perderán, porque después tendrán que pagar con mucha pobreza, la mendicidad. La mendicidad es terrible, las enfermedades. Y ya en un extremo se perderá el alma, porque los magos negros pierden el alma. ¿Mm? Y ahí, pues, de hecho, dentro del abismo,
los tántricos negros, los tántricos negros perecen muchísimo más fuerte en el abismo, ¿sí? Más o menos en los círculos séptimo, octavo, noveno círculo se desintegran, ¿sí? Tenemos que comprender que ellos se terminan desintegrando ya en los últimos círculos y dependiendo del grado de maldad, pues habrá muchísimo más dolor, porque ya conocen el poder de la energía sexual, ya conocen que el sexo tiene un poder. Entonces, por el simple hecho de que tiene ese conocimiento ya tiene un peso y ya de esa misma forma la naturaleza le cobra. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos esta conferencia. Muchísimas gracias por escuchar este tema. La estaremos subiendo también ahí al canal de YouTube y a los grupos también la vamos a reenviar para que la puedan escuchar nuevamente. Que ya finalizamos el temario, pero se vuelve a reiniciar, que ya vamos a reiniciar otra vez desde la conferencia 1. Y bueno, y esto es para que cada persona comience, si así quiere, pues también a prepararse para comenzar a enseñar, porque también los magos negros, pues la mayoría, pues se conforman ahí, se conforman simplemente con lo que otras personas les dicen y ya. Entonces, si uno comienza a practicar los 3 factores, comprobará y esa comprobación le permite dar un conocimiento de causa, ¿sí? Un conocimiento ya que uno mismo experimenta. Entonces, veamos esos detalles. En aquellos que, también está el dicho que dice aquellos que predican y no practican, ¿sí? Aquellos que hablan de conciencia, de amor, pero básicamente en los hechos están odiando a las personas. O aquellos que hablan del ser, porque también se puede hablar del ser, pero no se está haciendo el trabajo de la obediencia al ser, porque está la obediencia. Entonces, todos esos detallitos tenemos que mirarlos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, y comenzar a reflexionar de lo que podemos hacer en cuestiones ya por la humanidad, un trabajo muchísimo más consciente. Entonces, bueno, hasta aquí la conferencia y ya para la próxima semana, en el mismo horario todos los jueves, más o menos 6:20 comenzamos, ya la otra semana seguimos con la conferencia 50, que la conferencia 50 ya vamos a hablar del ego, el origen del ego. Entonces, bueno, hasta aquí la conferencia y muchas gracias por escuchar.